La palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En esta ocasión podemos ver cómo el profeta Elías arregla el altar de Dios delante de todo el pueblo de Israel, a quien había convocado, junto con los sacerdotes de Baal y sacerdotes de Acera. Ellos ofrecieron primero un holocausto. El reto era que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese iba a ser Dios. Después de ellos haber ofrecido su sacrificio y no haber visto ningún resultado, el profeta Elías arregla el altar, hace el sacrificio y hace una oración. Dios, después de la oración, como usted lo sabe o como la mayoría puede saber, hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto, el agua también con que Elías había rociado el sacrificio. Y en esta parte podemos ver nosotros que una de las primeras cosas que Elías hizo es arreglar el altar del Señor frente a todo el pueblo. Esto tiene un simbolismo bastante grande para nosotros aún en nuestra vida. Recuerde que los principios del Antiguo Testamento se aplican para nosotros también ahora en los días contemporáneos, porque la palabra del Señor es para toda la vida y para todas las generaciones. El altar del Señor representa un lugar donde el pueblo se acercaba a Dios, donde el pueblo también podía expiar por sus pecados, donde el sacerdote ponía los sacrificios del pueblo, ofrendas de paz, ofrendas agradables a Dios, sacrificios por el pecado. Y es ahí donde el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo y representaba al pueblo delante de Dios. Lo mismo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Llevó nuestros pecados, nos presentó justos delante del Padre. Y fue ahí donde se unió la gracia y la misericordia con el pecado del hombre. Y ahí fue donde el Señor limpió nuestros pecados, en la cruz del Calvario y por la sangre de Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender de que ese altar también representa el lugar de nuestra cercanía con Dios, el lugar donde nos acercamos para adorarle a Él. El altar representaba en aquel tiempo el lugar del sacrificio, el lugar donde el hombre podía llegar ante la presencia de Dios y expiar por sus pecados. El altar para nosotros representa el lugar de nuestra intimidad con Dios. Y es ahí donde yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo está su intimidad con Dios? ¿Se ha descuidado el altar del Señor? ¿Ha descuidado usted su altar? El altar de la alabanza, el altar del clamor, el lugar donde cada noche iba y pedía perdón por sus pecados. ¿Cuántas lágrimas derramó en ese lugar, delante de ese altar espiritual, delante del Padre? Recuerde que ya no necesitamos ningún macho cabrillo, ni ningún becerro, ni sangre de animales para podernos acercar. Es doblar nuestras rodillas y pronunciar el nombre precioso de Jesús, donde se efectúa uno de los milagros más grandes para la vida del ser humano y uno de los regalos más grandes, y es la intimidad con Dios, a través de la fe en aquel justo que tanto nos amó y derramó su sangre por nosotros. ¿Ha descuidado usted su altar? ¿Ha descuidado usted su vida de oración? Para ver los milagros de Dios, fuego descender del cielo, para ver el poder del Espíritu Santo derramado en nuestra vida, tenemos que reparar nuestro altar. El altar de Dios que representa nuestra vida íntima, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra cercanía con Dios. ¿Cómo está? ¿Qué lo ha deteriorado? La negligencia, el descuido, el cansancio por mucho afán de trabajo. ¿Qué ha hecho que nuestra vida se descuide con Dios? ¿Qué le ha quitado y le ha robado el tiempo, aquella intimidad, aquel momento íntimo que pasaba con el Señor, donde pareciera como que le hablaba al oído y Él escuchaba? Cuán tierno, y respondía su clamor y su oración. Es necesario, para ver en nuestra vida los milagros físicos y espirituales, arreglar el altar con el Señor, arreglar nuestra vida que quizás en algún momento se descuida, así como Israel había descuidado este altar que representaba tanto, por simple que era, porque no eran piedras bañadas en oro,
no estaba rodeado de piedras preciosas. Pues Dios solamente había requerido y había demandado piedras sobre las cuales no se hubiera alzado mano, ni hubieran usado martillos, ni cinceles para poder labrarlas, sino rústicas. Y es ahí donde en esa simpleza nosotros podemos también identificarnos de que no necesitamos estar vestidos de gala. No necesitamos tener las palabras mejores, ni más elocuentes. No necesitamos aparentar. Eso es lo lindo de estar en la presencia de Dios, que usted y yo no necesitamos aparentar lo que no somos. Pues cuando estamos en intimidad, que es el mejor momento para arreglar nuestro altar, podemos decirle a Dios lo que realmente sentimos, lo malo que somos, el anhelo que ha subido a nuestro corazón. Podemos ser sinceros con Dios, sin temor a que Él nos critique, sin temor a que nadie nos juzgue y nos señale, sin temor a vernos tan mal, pues Él conoce nuestra condición. Como dice David, se acuerda de que somos polvo. En esta hora yo le insto a que recuerde su altar con el Señor. ¿Y qué ha sido de Él? ¿Cómo está? ¿Cómo lo tiene en su vida? ¿Está descuidado o está bien preparado? Si está bien preparado y arreglado y no se ha descuidado, dele gloria a Dios. Pero si algo el enemigo busca destruir de nuestra vida, es la intimidad con Dios. Porque sabe el enemigo desde que se arruine nuestra intimidad con Dios, todo empieza a venirse para abajo. Es la primera área que empieza el enemigo a destruir en nuestra vida, nuestra oración, nuestro clamor. Porque sabe el enemigo que si nos acercamos a Dios con corazones sinceros, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, para levantarnos y para darnos fuerza. Quiero decirle en esta hora de que es tiempo de arreglar nuestro altar con el Señor, dejar todo a un lado y nuestra humanidad olvidarla y entrar en aquel lugar, un lugar íntimo, un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que ahora representa nuestra intimidad con Dios. Le insto en el nombre de Jesús que volvamos a reparar el altar al Señor, el altar de nuestra vida, altar insustituible, que no se puede reemplazar por nada. ¿Qué es lo que ha deteriorado su altar? Volvamos ahora a los brazos del Salvador. Doblemos nuestras rodillas y recordemos que hay alguien que realmente nos ama y quiere tener comunión con nosotros. Dios les bendiga.